En el corazón de la Hélade, donde los olivos susurran secretos milenarios y el sol baña de oro las columnas de los templos, existió una ciudad que aprendió a temer a su propia sombra. Tebas, la urbe de las 7 puertas, había sido bendecida por los dioses con riquezas y héroes, pero también cargaba con una maldición que emanaba desde sus cimientos. Nadie recordaba ya la primera vez que la bestia apareció en el horizonte, recordada contra un cielo de tormenta. Solo sabían que llegó del desierto, trayendo consigo un hedor a muerte y un silencio más cortante que cualquier espada. Su nombre era Esfinge, y no era un animal común. Poseía el rostro seductor de una mujer, el cuerpo musculoso de un león y las alas desplegadas de un águila. Pero su mirada era lo peor, porque cuando te miraba no veía a un ser humano, sino una presa. La esfinge no atacaba al azar, no rugía ni destrozaba indiscriminadamente. Era mucho más aterradora que eso, ofrecía un trato. A todo caminante que pretendiera entrar o salir de Tebas, le planteaba un acertijo, un enigma corto, aparentemente simple, pero cuya respuesta se burlaba de la mente más aguda. Si acertabas, la bestia se suicidaba lanzándose al vacío, liberando el paso. Si fallabas, te despedazaba con sus garras y devoraba tus huesos crujientes uno a uno. Durante meses, el camino frente a las murallas se convirtió en un osario. Hombres valientes, sabios ancianos, guerreros con cicatrices de 100 batallas, todos intentaban descifrar la pregunta. Todos fracasaban, y sus gritos se sumaban al eco eterno del sufrimiento tebano. El rey de Tebas, un hombre llamado Creonte, estaba desesperado. La peste del hambre y la desolación se cernía sobre su pueblo porque nadie podía salir a cultivar la tierra ni comerciar con otras ciudades. Las madres lloraban a sus hijos devorados, los esposos a sus esposas, y en el palacio un rumor crecía como la marea. El propio asesino del anterior rey, Layo, había caído en algún paraje desolado, víctima de bandidos, dejando el trono vacío y la ciudad sumida en la peor crisis de su historia. Entonces Creonte, desesperado, ofreció la mayor recompensa jamás anunciada, la corona de Tebas y la mano de la reina viuda Yocasta para aquel que derrotara a la esfinge y devolviera la libertad a la ciudad. Pero nadie se atrevió, hasta que un día, desde las colinas del sur, apareció un hombre joven, con túnica manchada de polvo y un bastón de caminante. Cojeaba levemente, pero sus ojos ardían con la inteligencia de quien ha visto demasiado. Se llamaba Edipo. Edipo no llegó a Tebas por casualidad. Huía de otra sombra, más antigua y más cruel que cualquier bestia. Años atrás, en la corte del rey Pólibo de Corinto, un joven Edipo había escuchado un rumor venenoso. Él no era hijo de aquellos reyes. Atormentado por la duda, viajó al santuario de Delfos para consultar al oráculo de Apolo, pero la Pitia, sentada sobre su trípode entre vapores sulfurosos, no respondió su pregunta. En cambio, profirió una sentencia que heló la sangre del muchacho. Matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Horrorizado, Edipo decidió nunca volver a Corinto. Tomó el camino contrario, el que conducía a Tebas, creyendo dejar atrás a sus verdaderos padres adoptivos, sin saber que en ese viaje, en una encrucijada angosta donde se cruzó con un carro escoltado por soldados, un anciano altivo le cerró el paso. Discutieron, hubo un golpe. Edipo, en defensa propia, mató a todos los hombres. Entre ellos, sin reconocerlo, yacía el rey Layo, su padre biológico. La primera parte de la profecía ya se había cumplido. Ahora, Edipo se plantaba ante las murallas de Tebas sin saber que ese rey muerto en el cruce de caminos era precisamente el soberano que todos buscaban. Pero no había tiempo para el remordimiento. Frente a él, erguida sobre un peñasco, la esfinge desplegó sus alas y sonrió con una mueca cargada de dientes y hambre. Sus ojos de felino midieron al forastero, calculando el peso de su carne.
Luego, con una voz que parecía venir del fondo de una cueva, pronunció las palabras fatídicas: ¿qué ser vivo camina por la mañana sobre 4 patas, al mediodía sobre 2 y al anochecer sobre 3? El acertijo flotó en el aire caliente, la bestia se preparaba para lanzarse, la muerte de Edipo parecía sellada, como la de todos los demás. Pero Edipo no tembló, no rezó, no pidió clemencia. Cerró los ojos y en la oscuridad de sus párpados vio la vida entera del hombre, la infancia gateando en 4 extremidades, la madurez erguida sobre 2 piernas y la vejez apoyada en un bastón, esa tercera pata que sostiene los huesos cansados. El joven forastero no había estudiado en escuelas ni leído pergaminos de sabios, pero conocía la condición humana porque él mismo era un caminante entre edades, un hombre que había matado a su padre sin saberlo y huía de un destino que lo perseguía como un perro de caza. Abrió los ojos y, con voz clara que resonó en las 7 puertas de Tebas, respondió: el hombre. En la infancia gatea, en la adultez camina erguido y en la vejez usa un bastón. El silencio fue eterno, la esfinge parpadeó. Por primera vez, su rostro perdió la arrogancia. Un gemido gutural escapó de su garganta, y sus garras rasgaron la roca buscando un apoyo que ya no existía. La respuesta era correcta, el pacto divino se rompía. La bestia, derrotada por la inteligencia humana, se arrojó desde lo alto de la muralla. Sus alas se plegaron, su cuerpo cayó como una piedra. Y el impacto contra el suelo sacudió los cimientos de Tebas. La esfinge había muerto. Las puertas de la ciudad se abrieron de par en par y una marea de ciudadanos invadió el campo para abrazar a su salvador. Edipo fue alzado en hombros, coronado como rey y conducido al palacio donde lo esperaba Yocasta, la reina viuda, cuya belleza aún reflejaba la gloria de Tebas. Sin saberlo, Edipo acababa de cumplir la segunda parte de la profecía, casarse con su madre. Los primeros años de su reinado fueron dorados. Edipo gobernó con justicia, sabiduría y mano firme. Tebas floreció, los campos se llenaron de trigo, los mercados de voces. Yocasta le dio 4 hijos, 2 varones, Eteocles y Polinices, y 2 mujeres, Antígona e Ismene. La maldición parecía un mal sueño, un eco lejano que nunca llegaría a materializarse. Pero los dioses, especialmente Apolo, no olvidan sus oráculos, y la verdad, como una podredumbre bajo un hermoso jardín, comenzó a crecer desde las entrañas. Una plaga cayó sobre Tebas, los cultivos se secaron, las mujeres parían niños muertos y un fuego invisible consumía a los animales. Los adivinos consultaban las entrañas de las víctimas y todos coincidían. La ciudad estaba manchada por un crimen impuro, un asesinato sin castigo. El asesino de Layo, el anterior rey, vivía libre entre ellos, y mientras ese homicida no fuera expulsado, los dioses seguirían castigando a Tebas. Edipo, que se creía un rey justo y salvador, juró ante su pueblo encontrar al culpable, pronunció maldiciones terribles contra el asesino desconocido, prometió desterrarlo o matarlo con sus propias manos. No sabía que se maldecía a sí mismo. Convocó al ciego adivino Tiresias, el hombre que veía lo que los ojos no pueden. Tiresias llegó temblando, su rostro surcado de arrugas como un mapa del dolor, y cuando Edipo le exigió la verdad, el anciano se negó una y otra vez. «Déjame volver a casa», suplicó. «No me obligues a decir lo que sé». Pero Edipo, cegado por su ira y su orgullo, lo acusó de traición y de conspirar contra la corona. Entonces Tiresias alzó su bastón ciego y señaló al rey con un dedo tembloroso. «Tú eres el impuro», gritó. «Tú mataste a Layo y vives en la más abominable de las uniones, con tu madre». El palacio se hundió en un silencio de ultratumba. Edipo rió, al principio, con una risa histérica que no creía sus propios oídos, pero luego comenzó a investigar. Envió mensajeros a Corinto, interrogó a pastores viejos que recordaban al bebé abandonado con los tobillos perforados.
Edipo significa pies hinchados, y reconstruyó pieza por pieza el rompecabezas de su origen. Cada revelación era una daga, el pastor que lo había entregado, el mensajero que lo llevó al rey Pólibo, el cruce de caminos donde mató a un anciano altivo, y por último, el nombre de ese anciano, Layo, su padre, Yocasta, su madre, la misma mujer con la que había compartido lecho y había engendrado hijos que eran a la vez sus hermanos. La profecía no solo se había cumplido, sino que Edipo la había ejecutado con la furia de su propia voluntad, creyéndose libre. Yocasta no pudo soportar la verdad. Se encerró en la cámara nupcial y, entre sollozos que rompieron las paredes del palacio, se ahorcó con el velo de su boda. Fue Edipo quien encontró el cuerpo balanceándose, y lo que hizo entonces supera cualquier límite de la tragedia humana. Arrancó del vestido de Yocasta los broches de oro, largos y afilados como puñales. Se los clavó en los ojos, una y otra vez, mientras la sangre corría por su rostro como lágrimas rojas, hasta que la luz del mundo se apagó para siempre. Que nunca más vean el mal que han cometido, murmuró, ciego y andrajoso, tambaleándose hacia las puertas de la ciudad. Los tebanos, que lo habían aclamado como héroe, ahora apartaban la mirada de aquel rey ciego y sucio. Había matado a la esfinge, cierto, pero también había encarnado el acertijo que él mismo resolvió, el hombre que camina en 4 patas al amanecer de su vida, 2 al mediodía y 3 al atardecer, pero el bastón de su vejez no sería de madera, sino de dolor. Condenado al exilio perpetuo, Edipo vagó durante años por los montes de la Ática, guiado por su hija Antígona, la única que no lo abandonó. Llegó hasta Colonos, un pueblo cerca de Atenas, donde los dioses, tal vez apiadados por tanto sufrimiento, le concedieron un final extraño. Un trueno rasgó el cielo, una luz cegadora lo envolvió y Edipo desapareció de la tierra. Llevado por los mismos olímpicos que habían tejido su destino, su tumba nunca fue encontrada y los atenienses la convirtieron en un lugar sagrado, un recordatorio de que incluso los más sabios pueden ser los más ciegos, porque el verdadero acertijo de la esfinge no era sobre el hombre en abstracto, sino sobre Edipo mismo, el niño que gateó en 4 patas lejos de su hogar, el adulto que caminó en 2 hacia la gloria, y el anciano que se sostuvo en 3 el bastón de la desgracia mientras la justicia divina cerraba el círculo.